Tras las últimas declaraciones públicas y la primera destitución oficial, firmada por el Papa León XIV, se ha desatado un verdadero terremoto en ciertos ambientes eclesiásticos. Hay quienes hablan de un cambio de época, quienes temen una restauración, quienes observan en silencio y quienes comienzan a temblar. Pero detrás de los gestos y las palabras del nuevo pontífice hay mucho más de lo que parece. Quédate hasta el final. Algunos detalles se escapan a muchos, pero no a quienes saben dónde buscar. El pontificado del Papa León XIV comenzó oficialmente con una misa solemne celebrada en la Basílica de San Pedro. Roma fue el escenario de una liturgia llena de simbolismo, pero fue la homilía del nuevo pontífice la que dio en el clavo, ofreciendo a los fieles no un discurso genérico, sino una declaración de intenciones clara y sin vacilaciones. Dos palabras clave, repetidas varias veces: unidad y amor, pronunciadas no como eslóganes, sino como directrices precisas de un pontificado que parece querer archivar definitivamente la ambigüedad y la confusión que han marcado los últimos años. El Papa León no quería construir una imagen de sí mismo como innovador o reformador. Al contrario, se presentó como un siervo de la fe del pueblo de Dios, no un legislador de una nueva doctrina, sino el custodio de una herencia antigua, recibida, no inventada. Él habló claro. Cristo no le pidió a Pedro que fuera un líder aislado, sino que confirmara a los hermanos en la fe y los mantuviera unidos en la verdad. Y la unidad, subrayó, no puede existir sin amor. Pero un amor que no es un sentimiento vago, sino fidelidad a la palabra y a la tradición. Un amor que, como recordaba San Pablo, es el tronco que mantiene unida toda la estructura. Poco después de apagarse las velas tras la misa de inauguración, llegó su primera decisión concreta: la destitución del arzobispo Vincenzo Paglia de su cargo de gran canciller del Instituto Juan Pablo II. En su lugar fue nombrado el cardenal Baldassare Reina, figura discreta pero de sólida reputación entre quienes prestan atención a la fidelidad doctrinal y a la centralidad de la vida humana en la reflexión teológica. Este nombramiento despertó inmediatamente el interés de los observadores, porque Paglia había sido uno de los artífices de la profunda revisión del instituto realizada bajo el pontificado anterior. A partir de 2016, asistimos a una verdadera reconfiguración. Salieron los profesores que defendían la visión clásica de la moral católica y entraron nuevos profesores más abiertos a revisar, en un espíritu de actualización, cuestiones bioéticas y antropológicas centrales. Algunas posiciones surgidas dentro del instituto habían suscitado dudas entre creyentes y eruditos. Se había ido hablando cada vez más de nuevas formas de afecto, de la posibilidad de releer la estructura de la familia de un modo más inclusivo, e incluso de una relectura pastoral de prácticas que antes se consideraban incompatibles con el mensaje evangélico. El propio Paglia se ha convertido en una figura controvertida con el tiempo. Sus declaraciones sobre temas extremadamente sensibles, como el final de la vida o terapias médicas moralmente controvertidas, a menudo han generado confusión. Más polémicos aún son algunos episodios relacionados con su gestión y comunicación pública, incluida una elección artística en su diócesis que provocó indignación internacional por unos contenidos visuales juzgados por muchos como incompatibles con la sobriedad eclesiástica. A ello se suman rumores nunca del todo aclarados sobre fondos destinados a actividades benéficas que fueron utilizados para fines muy diversos. Si bien sigue siendo director de la Academia Pontificia para la Vida, la salida de Paglia de una de las instituciones simbólicas de la enseñanza moral marca un cambio de rumbo importante. Es difícil no leer en este gesto un deseo por parte del Papa León XIV
de restablecer un sentido de coherencia doctrinal, especialmente en aquellas cuestiones que tocan la verdad del hombre y su vocación relacional. En su primer encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa León XIV pronunció unas palabras que, aunque no en tono agresivo, fueron suficientes para provocar un pequeño terremoto. Después de hablar de la paz como fruto de la justicia social, llegó al segundo pilar de su pontificado, la defensa de la familia. Pero no fue una discusión abstracta ni matizada. El pontífice definió con precisión lo que la Iglesia entiende por familia: una comunión estable y duradera entre un hombre y una mujer, abierta a la vida y fundada en la donación recíproca. Esto bastó para provocar una reacción de diversos sectores, tanto eclesiásticos como civiles. Dentro de la Iglesia, algunas voces notoriamente inclinadas a la llamada actualización pastoral han optado por un silencio prudente, si no glacial. Otros, sin embargo, han hablado abiertamente de un paso atrás, utilizando tonos polémicos en canales online y medios progresistas. Fuera de los muros del Vaticano, los comentarios fueron aún más acalorados. Algunos activistas y comentaristas han acusado a León XIV de hacer retroceder el reloj, evocando una visión antropológica que, dicen, no tiene en cuenta las nuevas realidades sociales. Pero precisamente sobre este punto, el Papa fue inequívoco. No se trata, dijo, de una batalla ideológica o cultural, sino de fidelidad a la verdad sobre el hombre y al plan originario del Creador. Una verdad que no discrimina, sino que guía, que no se impone, sino que propone, y, sobre todo, no cambia con los cambios en el consenso público. Sus palabras: la verdad es una persona, Cristo, tuvieron un fuerte eco entre aquellos fieles que durante años se habían sentido marginados por haber simplemente reiterado lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Pero no todos comparten el entusiasmo que estalló en torno a los primeros actos del pontificado del Papa León XIV. Si bien por una parte muchos círculos conservadores y fieles, vinculados a la tradición católica, han acogido con alegría sus palabras sobre la familia, la verdad y la unidad, por otro lado, no faltan voces críticas que invitan a la cautela. Una de las más fuertes es la de Diogo Rafael Moreira, conocido comentarista tradicionalista, que advirtió a sus lectores contra lo que él llama una vana esperanza, alimentada por quienes creen ver en León un baluarte del retorno a la fe de siempre. Según Moreira, los gestos y declaraciones del nuevo pontífice son todavía demasiado ambiguos para ser considerados un verdadero cambio de dirección. En su opinión, León XIV continuaba, con tonos más tranquilizadores, el programa modernista de su predecesor. El caso de la canonización de Isaac de Nínive sería la prueba más clara de ello. Isaac, de hecho, pertenecía a la Iglesia de Oriente, separada de Roma y opuesta al Concilio de Éfeso. Sus visiones del infierno y de la salvación universal siempre han sido objeto de fuertes críticas. Sin embargo, en 2024, el Papa Francisco oficializó su memoria litúrgica y León XIV confirmó la decisión sin reservas. Esto, según Moreira, no es un detalle despreciable, sino una clara señal de continuidad con un enfoque ecuménico que tiende a superar los dogmas en favor de un misticismo indistinto, más cercano a las sensibilidades gnósticas que al depositum fidei. No se trata, dice, de una simple apertura al diálogo, sino de una teología que vacía el contenido de la fe para sustituirlo por experiencias espirituales subjetivas y transconfesionales. Pero las críticas no terminan ahí. Siempre, según Moreira, el error más grave no es del Papa, sino de los conservadores que, para ganar terreno, se apresuran a celebrar cada gesto como si fuera la prueba definitiva de un cambio de rumbo.
El peor ciego es el que no quiere ver, dice, denunciando un cierto entusiasmo ciego que acaba legitimando lo que en otros tiempos habría sido denunciado con fuerza. Pero, contrariamente a lo que afirma Moreira, aunque el pontificado del Papa León XIV recién comienza, no se puede negar que algunos de sus gestos y palabras ya marcan un claro cambio de paradigma respecto al pasado inmediato. El tono, las referencias doctrinales, la claridad del lenguaje, todo sugiere una voluntad de recuperar la coherencia y la identidad católica. Sin embargo, es necesario tener precaución. Se necesita discernimiento. Ante todo, es necesaria la oración. Porque la verdadera renovación requiere tiempo, raíces sólidas y fidelidad constante. En una época marcada por la confusión y las reacciones impulsivas, la esperanza no debe transformarse en entusiasmo ciego, ni el realismo en cinismo. Es la hora del silencio trabajador, de la espera vigilante y de la confianza en la providencia. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.